confundida tal manera. Gloria a Dios, bendiciones. Ahora mismo te pudiera. Alabado es el Señor. Pienso que sin ti La vida es vana y que sin tu amor no viviré. Alabado Dios, te damos honra, te damos gloria a ti, Padre Celestial. Gloria, Padre Eterno. Alabado eres mi Dios. Por favor, Señor, ayúdame. Bendito Dios, gracias. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? Gloria a Dios. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Exaltamos tu nombre, gloria a ti, Padre eterno. Bendito eres mi Dios. Bendito eres, Padre celestial. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Bendito Dios, te damos gracias, exaltamos tu nombre, Padre. Bendito Dios, te alabamos, te glorificamos, Padre eterno. Te exaltamos, Padre. Gloria a tu nombre, mi Dios. Gloria a ti, gloria a ti. Exaltado eres, Padre. Bendito eres, Señor. Porque tú eres santo, santo, santo eres, Señor. Oh Dios. Alabamos tu nombre, Padre eterno. Gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Alabado sea el Señor. Gloria, gloria a Dios. Qué bueno que están con nosotros. Estudios bíblicos de los grupos pequeños de la iglesia de Chapel en Wayne, Nueva Jersey, la cual es pastoreada por el doctor Víctor Río. Quien te habla, tu servidor pastor Julio Escoto, parte del equipo de trabajo del doctor Río. Y cada semana estamos aquí en los estudios bíblicos que luego los grupos pequeños de nuestra iglesia de Chapel en Wayne, Nueva Jersey, pueden poner en práctica y estudiar de una forma profunda. Es una oportunidad que nos da el Señor de estar aquí cada semana llevando los estudios bíblicos de nuestros grupos pequeños. La iglesia de Chapel está ubicada en Wayne, Nueva Jersey, 270 Party Drive, Wayne, New Jersey. Está en el área de Passaic County, toda esta área cerca de Patterson, Clifton, Totowa, toda esta área de la 23 Norte, cerca de todas las Mónicas. Ahí se encuentra la ciudad de Wayne, donde estamos nosotros. Si no tiene una iglesia donde estar este domingo, puede visitarnos. 9 de la mañana, primer servicio, segundo servicio 10:45. Si tiene niños, los puede traer. Tenemos escuelas bíblicas de diferentes edades. Si tiene jóvenes, adolescentes de junior high school entrando a la universidad, también lo puede traer. Tenemos las clases para los jóvenes. Y si eres adulto, puede venir o a uno de los dos servicios, o primero en la mañana a las 9 al discipulado. Te queda con nosotros, eres parte de la merienda, puedes tomar café, tomar chocolate, comer pan, bizcocho, empanadilla, los refrigerios que tenemos allí para toda la iglesia, totalmente gratis, y te queda con nosotros en el culto de las 10:45. Será un placer poder saludarte, poder verte. Si tienes ya tu iglesia, quédate ahí, sigue congregándote donde el Señor te ha puesto. El estudio de hoy es interesantísimo y ya viene la Semana Mayor, Semana Santa, la semana de arriba, y tenemos un especial de jueves, viernes y domingo. No te lo puedes perder. Más adelante te vamos a dar más detalle de esa actividad de la Semana Mayor. El estudio de hoy tiene una connotación bien profunda en cuanto al crecimiento del discipulado, que es confiar en la palabra, es confiar en lo que hemos creído y seguir caminando por fe, no por vista. Esas son características del proceso de madurez en la vida del Evangelio, en la vida de Cristo. Esas son una de las características que debe tener todo creyente como nacido de nuevo, que confía y espera que todo lo que viene a él viene de la mano de Dios. Alabado sea el Señor.
Tiene como nombre Andando sobre el mar. Ya todos se van a hacer la idea, cuando el Señor caminó sobre las aguas, también caminó Pedro. Pero más allá de lo que es literal, andando sobre el mar, es como caminamos nosotros en la fe. El verso para memorizar se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 45, verso 22. Isaías 45, verso 22. Estamos utilizando la nueva versión internacional. Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. El Señor está llamando a toda la humanidad. Si bien en este momento le está hablando al pueblo hebreo, uno de los profetas mayores, Isaías, si bien en este libro le está hablando a los judíos, diciéndose que vuelvan a Él, de todos los confines de la tierra, que vuelvan a su Salvador, para que puedan ser verdaderamente salvos. Y dice, vengan desde los confines de la tierra para que puedan ser salvos, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Nosotros, como un olivo silvestre insentado en el original, tenemos la misma promesa. Es la misma promesa para el creyente. Que vengamos donde quiera que estemos, de todos los confines de la tierra, venir al Padre por medio de Jesús para poder ser salvos. Porque solo Él es Dios y no hay otro. Poderoso cuando uno se da cuenta que hemos creído en el verdadero Dios. Y tú dirías, pero oye, el paganismo técnicamente desapareció, ahora hay otro tipo de dioses. Sí, hay otro tipo de dioses que te pueden tener preso, te pueden retener en este momento, que no es como el paganismo que había en la edad primitiva. Hoy tenemos el Dios dinero, el Dios trabajo, el Dios familia, el Dios casa, el Dios diversión, el Dios mi vida. Todo eso te puede aprisionar, aparte del maligno. Porque recuerde que no peleamos contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad que reina en la esfera de este mundo, y también puede aprisionarte dentro de la maldad, el odio y el pecado. Cada uno de esos se puede convertir en el Dios de alguien porque le dedica más tiempo a ese estilo de vida que al verdadero Dios y el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Poderoso verso Isaías 45. Isaías 45, verso 22. Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Gloria a Dios. Mire, la introducción la quiero llevar despacio, está buenísima, para que podamos entender la madurez del estudio de hoy, de lo que es caminar sobre el agua. El reino de Dios está ahí. Es verdad, existe el reino de Dios. Está ahí. Tiene un poder limitado y está ahí en Dios, ese poder limitado. Sus promesas están ahí. Siempre disponible para todo aquel que quiere tomar y vivir en ella. Y me voy a detener para devolverme y recapitular ese contexto para que reconozcamos y recordemos que el reino de Dios está ahí. Es verdadero, es real. Bien, el poder ilimitado de Dios está ahí, es real. No es una fábula, no es un cuento de hadas. Sus promesas están también ahí. ¿Para quién? Para ti y para mí. Siempre disponible para todo aquel que quiere tomarla y vivir en ella. No solamente tomar el reino de Dios, no solamente reconocer y vivir en el poder ilimitado de Dios, no solamente abrazar sus promesas, sino es tomarla y vivir en ella. Poderoso, ¿verdad? No es cuestión de que si Dios quiere bendecirnos o no. Oigan bien esto. No se trata de que si Dios te quiere bendecir o me quiere bendecir o no. Se trata de que ya Él lo hizo. Ya Dios nos bendijo. Oiga qué poderoso. No se trata de que su poder ilimitado, yo voy a esperar que se manifieste, ya se manifestó en tu vida y en la mía. Sus promesas están en ti y en mí. Y el reino de Dios se ha acercado y está en nosotros. Está ahí.
Ya Él lo hizo y se encuentra en nosotros por medio de la fe. ¿No viste esa venir? Ya Él lo hizo. Es tomarlo y vivirlo. Porque se encuentra en nosotros, comienza a ser parte real de nuestra vida por medio de la fe. Poderoso, ¿verdad que sí? Continuamos. Si lo tomamos, Él ya nos los dio. No lo dejará por ninguna cosa natural. Si nosotros tomamos sus promesas, el reino, su poder limitado, su gobierno, ya Él nos los dio. Si yo lo tomo, debo de retenerlo y no dejarlo por ninguna cosa natural. Cuando nos damos cuenta que el reino de Dios es lo más grande que existe, que las promesas de Dios son las cosas más hermosas que podemos abrazar, que el poder ilimitado de Dios es a favor tuyo y mío, obrando 24/7, y que Él lo tiene disponible para que nosotros lo tomemos y vivamos en esa dimensión de Él, y que no lo dejemos por nada natural. Wow. Jesús dijo que el reino de los cielos, y aquí ustedes van, y estaba hablando con una miembro de la iglesia días atrás sobre ese tema. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebata. Es decir, que lo que actúa en su fe, lo que se realizan por encima de la adversidad, lo que rompe por encima de la tradición, lo que caminan, no importando la esclavitud, necesitamos andar en fe. Y esa fe se convierte en la violencia para echarle mano al reino de Dios. Como le dije hace mucho a un hermanito que le está hablando de ese texto, esto no significa que ahora tú vas a usar la violencia física para agredir, para romper o para arrebatar. Y yo sé que hay un chiste muy quizá del mal gusto, que dicen que hay personas que no están tocando puertas, sino están tumbando puertas. Pues no, hermano, no tumba la puerta, tóquela, porque el Señor dice que toque y Él la abre, no que la tumbe. Bien, entonces, ese es el reino de Dios que sufre violenta y los violentos la arrebatan, es actuar en fe, actuar creyendo por encima de la adversidad, porque la fe tiene el poder ilimitado de Dios. Caminar por encima de la tradición, porque las promesas están por encima por toda costumbre humana. Es caminar confiado que la fe va a ser la violencia de la constancia en esperar la mano de Dios moverse en favor tuyo y mío, porque ya Él nos bendijo, porque ya Él manifestó su bendición en tu vida y en la mía. Estamos vivos, tenemos vida, tenemos salud. Y tú comienzas a mirar a tu alrededor todas las cosas que el Señor te ha bendecido a ti y a mí. Estamos doblemente bendecidos. Si tú comienzas a valorar todas las cosas que ya tiene, en vez de estar pensando en lo que no tiene, va a ver las promesas de Dios manifestadas en tu vida y en los tuyos. Va a poder valorar todas las cosas que ya el Señor nos puso en nuestras manos, que solamente Él nos las puede dar. Es poderoso caminar en fe. Ese verso que sufre violencia es para que la fe sea manifestada con la constancia y el coraje que solamente pueden actuar los que hemos creído y los que esperamos y hemos recibido sus promesas. Poderoso que tú y yo lo único que tenemos es el presente. El pasado ya se fue. El futuro depende de Dios y está en la mano de Dios. El presente es ahora para tener fe, creer y dar gracias. Dar gracias por lo que ya nos dio. Dar gracias por lo que tenemos y dar gracias por lo que vamos a recibir. Poderoso. El tema de hoy se llama Andando sobre el mar. El libro de Mateo 14, los versos del 22 al 27, está todo el contexto de la historia cuando el Señor camina sobre las aguas. En la traducción Nueva Versión Internacional, así mismo dice Jesús camina sobre el agua.
Y vamos a leer este relato, son pocos versos muy cortos para entrar en el contexto. Si hay alguien que me esté escuchando que quizá no sabe mucho de Biblia, que no domina muy bien, ve en tu dispositivo eléctrico, busca Biblia. Si no tiene una Biblia de papel, puede usar la tableta, el teléfono, mil formas de cómo conseguir una copia de una Biblia o una de papel. Busca el libro de Mateo, capítulo 14, los versos del 22 al 27. Caminando sobre el agua. Enseguida Jesús dijo a los discípulos que subieran a la barca y se alejaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Verso 23. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Él pasó en la lancha, en el bote, al otro lado, bajó a tierra y subió a una parte alta, una pequeña montaña. No hay lugares muy altos en esa área allí. Subió a orar y en la noche él se quedó solo. Y la barca ya estaba lejos de la tierra y azotada por las olas porque los vientos le eran contrarios. Los discípulos quedaron en la barca, él quedó en tierra. En ese momento se levanta un viento y comienza a mover grandemente la embarcación. En la madrugada Jesús se le acercó a ellos caminando sobre algo. Mira qué lindo, pero dice caminando y después dice más allá, caminando y pasa de largo. ¿Lo ve? Le pasa por el lado. Cuando los discípulos vieron caminando sobre las aguas, quedaron aterrados. Un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Es interesante que el Señor, para poder llegar a ellos, no se detuvo, pasó. Pasó por frente de ellos en ese momento. Y ellos, viendo la imagen de este hombre caminando en el agua, en el medio de la noche, a la luz de la luna, con una pequeña, no es lámpara, eso se llama, oh Dios, esta forma artesana de tener luz con grasa que ellos tenían para poder alumbrarse en la embarcación sin que se mojara, era el único instrumento que tenían de luz para poder ver, y la luz de la luna. Cuando él pasa de largo, ellos se sorprenden, dicen que es un fantasma, gritan de miedo. El verso 27, Jesús le dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tema. Tenemos 3 preguntas para que usted con su grupo pequeño puedan tomar cada uno y poder decir, según la interpretación de buen uso del exégesis de estos versos. La pregunta número 1, ¿cómo se presentó Jesús a ellos? Recordando que él se había bajado de la barca y había ido a una parte alta a orar, le dio la medianoche. ¿Cómo se le acercó Jesús a ellos? Se acercó caminando sobre el agua de una forma que ellos no entendían qué estaba pasando. Se acercó caminando sobre el agua. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Obviamente sorprendidos, con miedo, no entendían lo que estaba pasando. Físicamente y humanamente es imposible que un ser solamente que tenga el poder ilimitado de Dios o que haya sido movido por el poder de Dios, porque Pedro camina movido por el poder de Dios, que le dice ven, y él sale, y la fe lo hizo mover y dar unos pasos. Otra parte de la historia más adelante. ¿Cómo reaccionaron ellos? Con temor y confusión. Quizás tú y yo hubiésemos sentido la misma confusión y el mismo temor a ver al maestro caminando sobre el agua. ¿Qué le respondió Jesús? Que no tuvieran miedo, que se calmaran, que era él. Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Yo creo que es precioso lo que ellos sintieron en su corazón, que los calma y dice, tranquilo, soy yo, el maestro que está aquí, no tengan miedo, estén tranquilos, que soy yo que estoy acá. Jesús vino a ellos andando sobre el agua, mostrando su autoridad,
para mostrar su potestad que tenía sobre todas las circunstancias y sobre todo, sobre toda ley natural. Como dije al principio, que todo lo que hemos recibido de Dios para poder arrebatar mediante la fe y la constancia del que nos llamó, es lo que debemos retener por encima de toda ley natural, por encima de todas las circunstancias. Cuando Jesús viene donde los discípulos, caminando sobre el mar, viene con autoridad, viene sobre una potestad que no importa la circunstancia, la ley natural, Él estaba por encima, porque solamente Él y el poder que había en Él podía hacer que Él o una persona camine sobre el agua. No tema. Aquí no hay un cliché religioso de positivismo, es un mandamiento de fe. Cuando nosotros hablamos y aprendemos a motivarnos unos a los otros, no lo vea como un cliché de publicidad para decir, tranquilo, no tenga miedo. No, es que la palabra nos dice como un mandamiento, como una ordenanza, que no tengamos miedo, que tengamos fe. La fe verdadera echa fuera todo temor. No es ser imprudente. Cada vez que hablo de eso, tengo que repetirlo. No te voy a decir que sea imprudente y te paren en medio de la carretera con un camión que viene de frente, un tractor trailer, porque te va a pasar por encima. No se trata de eso. La fe verdadera que nos está pidiendo esta ordenanza de tener fe y no temer es confiar en nuestro Señor. Es confiar que por medio de Jesús tenemos toda la protección del Padre. Es confiar que por medio de Jesús tenemos la guía del Espíritu Santo. Es confiar que por medio de Jesús tenemos ángeles en los cielos protegiendo a servicio tuyo y mío. Eso es tener fe, no tener temor. Es confiar que por medio de Jesús, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Es confiar que por medio de Jesús, no importando los vientos, lo que viene va a ser favorable para ti y para mí, porque no dependemos de las circunstancias, sino dependemos de la fe en nuestro Creador. Y cuando entendemos que esta ordenanza no es un fetichismo religioso de positividad, sino es una orden de parte del Padre que tengamos fe, no que tengamos miedo. A Dios hay que creerle y creerle en fe. La palabra de Dios se cree y se cree en fe. Aunque tú y yo no veamos, eso es tener fe, la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve, porque no viene de mí, sino viene del Padre por medio de Jesús. No viene de ti, viene del Padre por medio de Jesús. Una palabra que parte de la base del Dios omnipotente. Oye, ¿dónde nace esto? De la base de la palabra del Dios omnipotente. Lo que nos sustenta es la palabra del Eterno. Todo que puede tener vida y fortaleza viene de la palabra de Dios. ¿Qué pasó en Génesis? Donde el Padre, por medio de la palabra, creó todo lo existente. Donde el Padre, por medio de la orden de su palabra, crea todo lo que existe. Y como una obra maestra, se remanga las mangas y del polvo, del barro de la tierra, crea al hombre. Dándole de él un soplo de vida, el aliento de Dios, y nosotros tomando una bocanada de ese aire que nace del interior del Padre, tomamos vida por medio del Espíritu de Él. Todo lo que viene de la palabra es la autoridad del Dios omnipotente, que es lo que viene y está por encima de toda circunstancia. Oye, ¿sabe lo hermoso? Que todo lo que está creado, Él dice que va a pasar, pero su palabra nunca pasará. Porque su palabra es eterna como Él es eterna. Su palabra es poderosa y omnipresente, omnisciente y omnipotente como solamente Él lo puede ser. Poderoso. Esta parte ya, con esta primera pregunta podemos dejar el estudio, pero vamos a continuar, que está bastante interesante. ¿Qué significa para nosotros, la segunda pregunta,
¿Qué significa para nosotros que Jesús vino a ellos andando sobre el mar? Hay una línea en blanco para que usted, cada uno de ustedes en su grupo, junto con su maestro, pueda decir su interpretación. Yo entiendo una interpretación muy simple, que Jesús quiso que ellos vieran que el poder de Él estaba por encima de la naturaleza. Estaba por encima de todo lo que ellos no podían dominar. Más adelante calma los vientos. Esa noche hizo 3 grandes manifestaciones de poder. Caminó sobre las aguas. Ordenó a Pedro de caminar y Pedro caminó, y cuando comenzó a dudar y a tener poca fe se hundió. Y después calmó los vientos, que los vientos le obedecieron. Si estaban confundidos al principio, diciendo que era un fantasma, más confundidos quedaron los discípulos cuando dijeron: ¿quién es este que hasta el viento le obedece? Era Dios manifestado, el Verbo encarnado, Jesucristo, nuestro Yeshua, nuestro Salvador. Ahí usted puede poner cada una. Mi interpretación muy simple: Él quiso demostrarle y enseñarle a ellos que Él tenía el poder y la autoridad del Padre para dominar todas las leyes físicas y todo lo que era natural. Él estaba por encima de cualquiera de esas leyes. Dios opera por encima de las leyes humanas y naturales. Lo que acabo de decir. Él no depende del gobierno ni de la economía. No se limita a los dictámenes médicos. Si bien creo que el Señor, como creador, Jesucristo, el eterno Dios, como nuestro creador, es nuestro alfa y omega, no Él. Él es para nosotros, porque Él sabe cuándo nos crea y hasta cuándo. Y Él creó todo y Él sabe todo cuándo va a llegar a su fin, porque Él lo creó. Igualmente el Padre está por encima por todas las leyes, naturaleza, humana, de gobierno, política y por todo dictamen médico. Cuando yo tengo que compartir eso con alguien que tiene un familiar enfermo, que los doctores han dado un diagnóstico que no es tan positivo, siempre digo: si es de Dios, va a ser así, pero si no, Él tiene la última palabra. Él rompe los dictámenes médicos. Él cambia las enfermedades en salud conforme a su propósito para con los seres humanos. Él está por encima de la medicina. Él está por encima de las estadísticas. Él está por encima de las tradiciones humanas. Dios es soberano. A eso se le llama soberanía de Dios. Lo que pasa, sea para ti bueno o malo, para mí bueno o malo, lo único que puedo decir: soberanía de Dios. Cuando Él permite que algo pase que tú y yo no entendemos, soberanía de Dios. Cuando Él permite que pase algo en tu vida tan y tan bueno que tú no lo entiendas, a veces no te crees merecido, soberanía de Dios. Cuando pasan circunstancias tan dolorosas que nosotros creemos no merecer tanto dolor, soberanía de Dios. Él está en control. Él quiso separarnos para que pudiéramos estar fundados en la fe. ¿Separarnos de qué? De la forma tradicional humana de vivir. Eso es nacer de nuevo. Cuando Él nos quita la tradición humana, cuando Él nos quita la formación humana y nos da una nueva manera de vivir por fe. Nos quiso sacar y cambiarnos, darnos confianza en Él. Quiso venir como un consuelo para que andemos no en temor, sino confiando en Él. ¿Saben lo hermoso que es salir del temor que vive la humanidad? La incertidumbre que vive la persona que no conocen a Dios, que no han aceptado a Jesús, que no son salvos, que no han nacido de nuevo. Primero tienen una insatisfacción increíble. Hay un vacío en su corazón que nada lo llena. Hay un temor por todo. Cuando llega Cristo, pone paz. Cuando llega Cristo, nace la fe. Cuando llega Cristo, la vida transforma el lamento en baile. Y cambia el temor por la fe, la confianza y la espera del Señor. Y llega la paz que sobrepasa todo entendimiento de mente humana, y ya tú dejas el miedo
Es hermoso ver cómo grandes personas que eran multimillonarios tenían toda la fama y toda la juventud y tenían que vivir bajo pastillas porque la ansiedad lo estaba consumiendo. Hasta que viene un día una persona y le dice, yo sé quién te puede curar la ansiedad. Yo sé quién te puede quitar el miedo. Y dice, dame ese medicamento porque yo lo he probado todo. Dice, no un medicamento, prueba a Cristo. Y esa persona dice, si ese Cristo, ese Dios, me quita esto que yo tengo, este vacío, esta ansiedad, lo voy a probar. Y él, como muchos más, lo probó y le quitó toda ansiedad. Ve a YouTube y busque el testimonio del cantautor dominicano Juan Luis Guerra. Porque cuando llega Dios, nos pone la fe en nosotros, nos pone una pequeña semilla de fe que va después creciendo y creciendo en confianza, dando amor, dando paz, dando seguridad. Y el miedo tiene que quedar fuera. Porque, querido hermano, tú no puedes tener fe y miedo. Uno de los dos tiene que tener, porque los dos no cohabitan en un cuerpo nacido de nuevo. La verdadera fe echa fuera el temor. No es que seamos imprudentes. Permíteme repetirlo. No es que yo haga lo indebido. No es que camine violando la ley del hombre y de Dios. No, camino en obediencia, sometido a la palabra en fe. Y esa fe verdadera en nosotros que aumenta cada día más, echa fuera todo temor. Poderoso, poderoso, poderoso. Pregunta número 3. ¿Qué hizo Pedro? Según los versos 28 y 29. Recuerden que estamos leyendo el libro de Mateo 14. Leímos del 22 al 27, cuando Jesús camina y le pasa por el frente de la barca y le dice que se calmen. Ahora vamos a leer según qué hizo Pedro en los versos 28 y 29. Le dije hace un minuto atrás que era otra parte de la historia. Pedro, impulsivo, colérico, flemático, le dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro pidió algo que mira, que fue bueno, arriesgado. Dijo, Señor, si eres tú, invítame, quiero caminar sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven, la palabra, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre las aguas en dirección a Jesús. Podemos hacer mucho estudio de este acontecimiento. Aquí hay mucha tela por donde cortar. Hoy nos vamos a concentrar en este acontecimiento solamente del mandato, la obediencia y la parte de fe. Porque el contexto de salir de la barca para caminar sobre el agua es una enseñanza profunda y grande que todos los creyentes debemos de estudiar y participar. ¿Por qué? Muchas veces la barca puede significar la comodidad de tu vida. Muchas veces la barca es el conformismo o el temor a solamente estar en el espacio seguro. Muchas veces la barca es el área de confort. Muchas veces la barca son las paredes que nos separan del éxito en lo que el Señor nos quiere llevar. Entonces, por eso vamos a ponerlo en este contexto, porque es una enseñanza muy amplia y preciosa. Espero poder darlo en otro momento. Voy a repetir el verso 28 y 29 de Mateo 14. Pedro le dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Jesús le responde, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Mire, si el hecho de pedir que lo llamara era interesante, mejor es empezar a caminar. Pedro caminó sobre el mar. También nosotros podemos caminar sobre el mar. Podemos andar sobre encima de las circunstancias de la vida. Sobreponerlo a toda adversidad. Pero para lograrlo debemos de tener fe, como ese espacio de fe que tuvo Pedro cuando estuvo caminando sobre las aguas. Lo voy a dejar hasta ahí. Hermano,
Cuando lleguen las adversidades, la única forma de mantenerlo al flote, arriba de ella, es la fe. Las pruebas llegan solas, el Señor no las manda. Cuando Él permite que tú y yo pasemos algo para edificación, no para destrucción. Cuando llegan las adversidades, que solamente pasan aquí en este globo terráqueo, cuando llegan los momentos dolorosos, cuando llegan los momentos que nadie quiere vivir, la única forma de poder caminar encima de ellos es en fe, como si fuera a caminar sobre las aguas. La única forma que podemos mantenernos a flote es agarrado de Cristo por la fe que tenemos en la palabra del Evangelio. La única forma que no nos vamos a hundir en la adversidad, la única forma que no nos vamos a hundir con la adversidad, con las circunstancias y los problemas y mantener a flote es cuando decidimos abrazar las promesas y el poder eterno de Dios. Cuando conocemos que en el miedo no hay victoria sino derrota. La victoria está en la fe y arrebatarla por la constancia, creyendo que todas las cosas que nos pasan a nosotros obran para bien, porque primero hay un prerequisite: para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Tiene 2 puntos. Confiar plenamente en la palabra de Dios, y esa confianza tenemos que hacerlo mediante la obediencia. Cuando tú y yo confiamos en la palabra de Dios plenamente, somos obedientes, porque en la obediencia hay una promesa, y en la promesa está condicionada a la obediencia. Si yo obedezco, tengo promesa. La promesa, obediencia, trabajan de la mano, juntas las dos. Porque yo no puedo recibir como desobediente. La desobediencia es pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces no va con la desobediencia, camina con la obediencia. Segundo punto, no quitar nuestra mirada de Jesús. Todo lo que he dicho minutos atrás, he dicho por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Nada es por nosotros. Tú y yo lo único que aportamos es el pecado. Todas las promesas están en Jesús. Por medio de Jesús recibimos libertad. Por medio de Jesús, salvación. Por medio de Jesús, vida eterna. Por medio de Jesús estamos en el Padre. Por medio de Jesús estamos sentados a la derecha del Padre. Por medio de Jesús podemos tener bendición y vida eterna. Jesús, 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 Jesús. El Evangelio por medio de Jesús. La esperanza por medio de Jesús. Entonces, cuando mi fe, cuando nuestra fe está fundamentada en Jesús, no en lo que tú y yo somos. Mira, querido hermano, nos libre Dios de querer quitarnos, tener parte en la gloria del Padre. No la comparte. Nada tenemos que hacer tú y yo, obedecer el Evangelio, nacer de nuevo, caminar como nueva criatura en fe, creyendo que la palabra dicha por boca de Jesús de salvación es verdad y sus promesas son verdaderas y se cumplen. Se acabó. La altivez no cabe para recibir nada. Es más, él mira de lejos el altivo. ¿No viste esa venir? El Padre mira de lejos al altivo, mas busca de cerca al que se humilla y dice: gracias por Jesús, Padre, gracias por mi Salvador, porque por medio de él tengo entrada para contigo. No en altivez. No es lo mucho que tú y yo hagamos, no es lo mucho que diezmemos, que cantemos, que ofrendemos, que hagamos misiones. Esas son obras de un corazón arrepentido. Esas son obras de agradecimiento y de cumplimiento en la palabra, porque ahora fuimos preparados para caminar en esas buenas obras. Pero todo lo que recibimos y lo que somos es por medio de Jesús. Poderoso. Gloria a Dios. No quitando la mirada de Jesús. Dios nos libre de atribuirnos algo mediante la altivez, creyendo que predicamos mucho, que yo hago misiones, que yo reviví a Coya, que yo hice esto, hice lo otro. Hermano, tú y yo somos pecadores arrepentidos
nacido de nuevo, limpiado en la sangre de Cristo, cubierto con el Espíritu Santo por medio de la promesa en el Hijo en el cual tú y yo hemos creído. Se acabó. Se acabó. Nuestras obras, dice Pablo, en un tono muy feo, nuestras obras, por buenas que sean, él la cataloga trapo de inmundicia. Todo es por medio de Jesús, no quitando la mirada de Jesús. Pregunta número 4. En este contexto, ¿qué cree que significa bajarse de la barca? Le dije al principio que es un estudio larguísimo. Vamos a tratar de ponerlo en el contexto bien cómodo. Hablamos, voy a leer de arriba otra vez, que salir de la barca para caminar sobre el mar es andar sobre las circunstancias, es andar y sobreponernos sobre las adversidades, y todo esto lo tenemos que hacer en fe por medio de Jesús. Entonces la pregunta número 4 nos dice, tomando este contexto, ¿qué cree que significa bajarse de la barca? Bajarse de la barca no significa ser aventurero, suicida, no a la imprudencia, no. No es que te va a tirar de un avión sin paracaídas, Jesús va a salvar, te va a matar. Te va a matar. Tiene grandes posibilidades de que te mate. ¿Bien? No es ser aventurero suicida. Significa tener fe en Dios. Confiar en lo que Él ha dicho, sus promesas, su palabra, su amor, lo cual se encuentra de Génesis a Apocalipsis. Me entristece la gente que vive buscando donde hay un avivamiento, donde hay algo, buscando palabra. Ya la palabra Él la dio. Voy allí que está Juancito que da palabra. Voy allí que está Pepo que da palabra. Voy allí que tengo una palabra. O si no, peor, ven que tengo una palabra para ti. La única palabra que yo puedo tener para ti se encuentra de Génesis a Apocalipsis, la Biblia, la palabra de Dios. I'm sorry. ¿Qué significa? No significa andar aventurosamente, significa tener fe en Dios, confiar en lo que Él ha dicho en todo Antiguo y Nuevo Testamento. Así que aunque nosotros sentimos no responder lo contrario, significa obedecer la palabra de Dios por encima de nuestros sentimientos. Aunque uno puede sentir en esta carne que se levanta, no hacerlo, no creerlo, la fe es irte por encima de los sentimientos, es irte por encima de la razón. Si lo dice la palabra, yo lo creo. Si está escrito en la Biblia, yo lo recibo. Si me hubiesen enseñado desde niño en escuela dominical que Jonás se tragó un gran pez, yo lo creo. Menos mal que dijeron que fue un gran pez que se tragó a Jonás, y lo creo también. Porque si está en la palabra, yo lo creo. Significa obedecer la palabra por encima de nuestro sentimiento, por encima del razonamiento. Mira, porque muchos hombres y mujeres entendidos, llenos de mucho conocimiento académico, tardan a veces un poquito de llegar a la fe del Evangelio, porque su autoformación académica es de la razón, es razonamiento. Cualquier profesión, oficio o servicio es razonamiento. Es conocimiento adquirido, aplicado, basado en una experiencia, en unos procedimientos de resultado. Toda la profesión, todos los servicios, todos los negocios son razonamiento, conocimiento aprendido basado en la experiencia de los resultados. Todo lo que usted vaya a hacer, doctor, médico, abogado, ingeniero, lo que usted vaya a hacer, razonamiento. Por eso le tarda un poquito a las grandes personas que tienen mucha academia, que tienen muchos títulos, éxito de ciencia mayormente, éxito en las finanzas. Solamente un encuentro verdadero con Jesucristo cambia ese corazón de piedra en carne y puede creer, y le quita el razonamiento y cree por fe. Cree por encima de la cultura, por encima de algo que está afectando a la iglesia, la religiosidad.
No se creía que solamente los fariseos eran religiosos. En este presente actual hay muchos religiosos, hay mucha religiosidad, la cual no nos salva, no puede condenar. Entonces, la palabra de Dios significa obedecerle a Él, obedecer sus promesas por encima de nuestros sentimientos, por encima de nuestro razonamiento, por encima de nuestras tradiciones culturales, por encima de las tradiciones religiosas. Creerle a Dios, creer su palabra y abrazarlo por medio de Cristo. Es el contexto de bajarse de la barca. No es ser un aventurero suicida, es confiar en Dios, es creerle a Dios y Él lo va a hacer. Punto número 5. ¿Qué pasó cuando Pedro quitó la mirada de Jesús? Es natural. La parte humana es natural. Hay momentos, segundos, que tú puedes sentir el temor. Y en el mismo segundo que lo sientes, tiene otro segundo para en fe quitarlo y borrarlo y creer en Dios. Cuando llegue ese momento de duda, que la duda sea contradicha, que tú puedas coger la duda y cambiarla y decir, no tengo duda, yo confío en la palabra. Dios, quítame la duda, yo confío en ti. Dios, echa fuera el temor, tú me proteges, tú me sostienes, tú me guías, tú me llevas. Y en ese momento vamos a entender a Pedro en vez de juzgarlo, porque él caminó, él empezó bien, él salió bien, salió creyendo, salió pidiendo y recibiendo. Pide, os dará. Él pidió que lo llamaran, lo llamó y empezó a caminar. Pero entró la humanidad cuando sintió los vientos. Pero Pedro, al sentir los vientos fuertes, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, oh, 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 Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió su mano, sujetándolo y respondiendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y no acabemos, Pedro, vamos a entender. Estaba en crecimiento, estaba en el seminario con Jesús, estaba siendo preparado, le fue bien, unos minutos más adelante, siente miedo con el viento en el medio de aquel lago que parece un mar y se hundió. Al hundirse, gracias a Dios que la mano de Jesús siempre está extendida para levantarte a ti y a mí cuantas veces sea necesario. Gracias a Dios que Cristo quedó en la cruz con los brazos extendidos para poder extenderte la mano a ti y a mí cuantas veces sea necesario. Esperemos que no sea por tener poca fe, sino una mano de rescate y de ayuda que en algún momento la vamos a necesitar. En ese momento Pedro sintió miedo. Jesús le llamó ese miedo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso se encuentra en el verso 30 y 31 del libro de Mateo, capítulo 14. Sexta y última pregunta. ¿Qué mandamiento nos da Dios cuando en Isaías 45, verso 22, nos dice que no importa dónde estemos, podemos venir a Él? No importa dónde tú te encuentres, no importa tu estilo de vida, no importa el lugar donde tú estés, ven a Dios. Porque Él es Dios y no hay nada más. Él no pide que lleguemos al Padre, pero nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo. Hermoso, poderoso confiar en Dios. No importa que en confín de la tierra tú te encuentres o en qué circunstancia estés viviendo, ven al Padre. Pero para llegar al Padre, tienes que aceptar al Hijo, porque nadie viene al Padre sino por el Hijo. Siguiendo a Cristo, la mirada de Cristo, poniendo toda la mente, la esperanza en el Yeshua, en nuestro Salvador, podemos recibir las bondades, la protección, la guía y la salvación de nuestro Padre, porque solamente en Cristo, solamente en Él podemos ser salvos.
poderoso. No solo tener fe, también que tenemos que mirar al invencible. Tenemos que mirar a Cristo. No podrá vencer si no viene y mira a Jesús. No solamente tener fe, es confiar en Jesús. Al final del libro de Mateo, Jesús le dice, en el mundo van a tener aflicciones. En este mundo que yo los dejo a ustedes, pasajeramente, van a tener aflicciones. Pero crean en mí, porque yo vencí al mundo. Por encima de la adversidad está Cristo. Por encima de las circunstancias está Cristo. Por encima de lo que el mundo traiga está nuestro Salvador. Tenemos que tener fe y seguir creyendo en Él, porque es en Él y por Él que están todas las promesas sujetadas del Padre. Gloria a Dios. La mirada en Cristo Jesús. Él es nuestro sustento. Él nos va a ayudar a caminar sobre las aguas. El que quita la mirada de Cristo no va a poder lograr las cosas. Se empezará a hundir en toda la realidad de la naturaleza de su vida. Si quitamos la mirada de Cristo, si nos apartamos de Él, dice el Evangelio, lejos de mí, apartado de mí, nada poder hacer. Oye, nada podemos hacer apartado de Jesús. La mirada es en Cristo, por Cristo y con Cristo. Te lo repito, en Cristo, con Cristo y por Cristo. Todo es en Él, por Él y para Él. Y lo que vamos a recibir, que ya está servido por el Padre, lo que ya el Padre hizo y nos bendijo, es por Cristo Jesús. Lo invencible se hace posible cuando creemos en Cristo Jesús. Yo creo en el poder del Padre. Yo creo en la omnipotencia, en la omnisciencia, la omnipresencia de nuestro Padre Creador. Pero todo eso lo puedo arrebatar en Cristo Jesús. No en Julio Escoto. No en mi fe. La fe que yo tengo me la dio Él. La porción de fe me la dio Él para que yo crea en Él. Porque todo aquel que cree será salvo. Todo aquel que cree va a recibir. Todo aquel que cree está protegido. Todo aquel que cree, todo le es posible al que cree. ¿En quién? Cristo Jesús. Poderoso, todo lo posible y todo lo que se puede vencer es cuando tú y yo confiamos en Cristo Jesús. Si queremos caminar sobre las aguas de la adversidad de este mundo, de las circunstancias, de los problemas, de la tradición, de la actualidad que nos está tocando vivir, la única forma es en Cristo Jesús. La única forma es que abracemos y creamos en ese Yeshua que se puso una vez por toda la humanidad, para que por el simple hecho de que un ser humano crea en Él, todos sus pecados son perdonados, pasa de muerte a vida y es salvo. Y empieza una vida de santificación progresiva. Y el que empezó la obra en ti y en mí, la va a terminar al fin. Con tal que lleguemos a la estatura de ese hombre, esa mujer perfecta en Cristo Jesús. Esto no es porque tengamos muchos años en el Evangelio. Es por ser obediente. Es por ser constante en la fe. Es porque arrebatemos mediante la fe y la constancia las promesas que hay en Cristo Jesús. Y eso no es cuestión de años, es cuestión de obediencia. Esto no es cuestión de posición, es cuestión de ser humilde, de someterse y dejar la altivez y la arrogancia y el miedo y la sumisión y la quejabanza. Creyéndole a Cristo, todo eso se va afuera. Eso lo pone el maligno. Jesús no pone eso en nosotros. Pone confianza, pone paz, pone amor, porque todo eso viene de Él. Y por último, tú y yo fuimos dotados de todo lo que el Padre le dio al Hijo. El Hijo le dijo, Padre, todo lo que tú me diste, se lo he dado. Ya tú y yo fuimos dotados doblemente de lo que necesitamos.
Dios lo bendiga. Hasta aquí el estudio bíblico de hoy. Vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por la sanidad de los enfermos, vamos a orar por las peticiones que tenemos puestas en el trono de la gracia. Vamos a dar gracias por las oraciones contestadas y vamos a continuar esperando en fe que en el momento que el Señor crea, Él va a responder cada una de estas peticiones que nosotros hemos puesto delante de Él. Porque cuando ponemos las peticiones en el trono del Señor, en el nombre de Jesús, podemos ver cómo suceden cosas grandes que nosotros ni sabemos y creemos que pueden pasar. Son las que Dios va a hacer, está haciendo para ti y para mí, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor que es eterno. Te damos gracias porque te place a ti escucharnos y mirarnos de lejos, siendo la pequeñez del hombre, como dice el salmista. ¿Quién es el hombre para que tú lo veas? Gracias porque tú lo miras con tu amor eterno, con esa compasión que solamente un padre puede tener por un hijo. Oh Padre amado, te damos gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por la sanidad de los enfermos en la iglesia y en nuestros hogares. Gracias porque tú sostienes a nuestros familiares, los que están cerca, los que están lejos. Gracias porque tú nos sostienes, mi Dios, y tú haces la obra en nosotros, Padre eterno. Ayúdanos a poder caminar sobre las aguas por encima de las adversidades, de los problemas, de las circunstancias de este tiempo. Padre, te pido por la juventud de este momento, por los jóvenes, Señor. Nunca en la historia de la humanidad los jóvenes habían sido tan atacados, tan investidos por el pecado como en este momento, Señor. Cuídalo, protégelo. Reclamamos los ángeles alrededor de ellos que les corresponden para bendecirlo. Padre, te damos gracias por la iglesia de Chaparral Way. Gracias por nuestro sino pastor, doctor Víctor Río, por su esposa, su hijo, sus cuñadas, su cuñado. Oh Padre, su suegra, sus padres, sus hermanas. Padre, bendice a la familia pastoral, nuestros líderes. Sé con ellos. Padre, te doy gracias por lo que tú estás haciendo con nosotros. Padre, sostén tu iglesia. Dependemos de ti y esperamos en ti, Señor, para este tiempo. Para este momento nos guardaste, nos preparaste. Así que tú haz la obra a través de nosotros, porque nosotros solos no podemos. Contigo está la victoria, en ti está la victoria. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Y si es posible, Padre, cuando tú vuelvas, guárdanos un espacio a tu lado, por los méritos de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones, mi gente. Será hasta la próxima ocasión. Shalom, shalom.